4 minutos pasaron de las 8. Reforma laboral, como la reforma fiscal o la reforma previsional, exigidos, entiendo yo, por el Fondo Monetario Internacional. Lo han intentado, creo que a partir del resultado electoral o de la lectura exitosa que han hecho del resultado electoral, avanzan nuevamente con esto. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué implica esta reforma que proponen? ¿Es una reforma o es un retorno al pasado? En línea está el exministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Saludamos. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Gusto en saludarte junto a Marcos Cittadini. Aquí Roberto Caballero te saluda de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Buen día, Marcos. Un gusto. Con Marcos tengo una deuda. ¿Qué te debe, Marcos? Tenemos una charla pendiente. Pero bueno, pues. No hay deuda, no. Si no, hacemos una vaquita y lo resolvemos. No es una deuda. Siempre es lindo charlar. Carlos, ¿cómo va eso? A ver, reforma laboral o así llamada. ¿Qué aristas tiene? ¿Qué es lo que se pretende con eso? Me parece que un buen punto de partida está recontra analizada. Bueno, ya hay poco para agregar, pero un buen punto de partida me parece que es el que vos estabas planteando, es qué se pretende con esta reforma laboral. Primero, digamos que no tiene nada de nuevo, ya conocimos experiencias parecidas en los 90 y discursos durante el gobierno de Macri dirigidos a instalar una mirada con respecto a que es imprescindible una reforma laboral, parecería, y que esta reforma laboral tenga como eje, yo diría, la pérdida de derechos, y quiero hacer una aclaración luego, y un debilitamiento de la representación de los trabajadores, claramente. Ahora, con esto lo que ellos están diciendo es que con esto lo que quieren es, por un lado, favorecer a los trabajadores. Esto es falso, absolutamente, porque bajan indemnizaciones, porque fraccionan vacaciones, porque todas cosas que ocurren en la realidad o directamente no son ejes que puedan provocar modificaciones en los niveles de empleo. Roberto, en 103 países, informe de Naciones Unidas, se buscaron reformas de este tipo bajo el título de generemos empleo o mejoremos la calidad del empleo. Lo único que pasó concreto al cabo del tiempo fue que aumentó la desigualdad. Claro. Entonces, yo no creo que pase precisamente por ahí, y me apresuro a advertir que yo sí creo que tiene que haber políticas laborales, no sé si reformas legales necesariamente o exclusivamente puede haber. Por ejemplo, me parece razonable que se plantee regular el trabajo en plataformas, como están haciendo por otra parte otros países, España, en Europa, en México, en América Latina, que tienen que ver con el reconocimiento de nuevas formas de organización del trabajo, y que no está dicho en ninguna piedra, digamos, que los nuevos trabajos tengan que ser trabajos sin derechos. O sea que me parece que, por ejemplo, ahí tenemos un caso donde un texto legal puede ayudar. Pero después de lo que se trata son de políticas, ¿no? De políticas laborales, políticas que sean a favor de un trabajo más humano, pues de hablar de 12 horas de trabajo. Que todo el mundo está yendo para el camino inverso. Dieron la vida por las 8 horas de trabajo y ahora nosotros vamos a ir a trabajar 12. Carlos, ahora, ¿no hay algo así de transformar en legal lo que hoy es ilegal o informal? Absolutamente. La forma de combatir la informalidad, que ahora vamos a decir algo también sobre la informalidad, que ha encontrado este gobierno, es convertir en formal lo informal, convertir en legal la informalidad y darle entonces viso de formal. Pero cuidado, no le dan los derechos. Voy a poner un ejemplo concreto. Está vigente la ley de bases, puso como
estableció que los contratos del personal contratado, que han conocido, que es una distorsión del mundo laboral, los contratos de locación de obra o locación de servicios eran legales. Hasta ese momento eran un fraude laboral porque escondían la relación de trabajo entre el trabajador o la trabajadora con la empresa. ¿Sí? Ahora lo convirtieron en legal, o sea, porque vos vas a la justicia y la justicia te dice, no, bueno, pero esto está permitido. Ahora, ese trabajador no tiene derechos. Ese trabajador contratado, ilegalizado según la ley de bases, que no ha producido ningún efecto, dicho sea de paso, 0 efecto, no tiene derechos. Y hay algo que quisiera agregar porque algunas cosas cansan. Se habla del trabajo informal como un hecho de la naturaleza. Sí. ¿No? Te dan los datos, el 42%, el 40%, el 38% de trabajo informal, como si el trabajo informal fuera una categoría de trabajadores admitida, legal. Vamos por parte. Esa informalidad crece porque hay empresarios que los colocan a los trabajadores en la informalidad. No es porque sí, es porque ese trabajador, ese que trabaja efectivamente, no está recibiendo ninguno de los derechos, por empezar, el mismo salario, no tiene protección del convenio, no tiene indemnización por despido. Digo, esos trabajadores informales que crecen, no crecen por un hecho divino. Ocurre porque hay sectores que los colocan en esa situación. Vos me dirás, bueno, porque hay algunos que no pueden. Bueno, busquemos soluciones para los que no pueden. Claro. Busquemos soluciones para la pequeña empresa. Busquemos soluciones, pero no excusas como ahora, que se escudan en las pequeñas empresas para proponer que volvamos a los tickets canasta. Claro. ¿Otra vez? Sí. Carlos, obviamente uno recuerda otros momentos en los cuales se buscaron leyes que flexibilizaran a los trabajadores, digo, la ley Banelco como ejemplo de muchos otros. Mencionabas también lo que sucedía en los 90 con el tema monotributo y todo esto. Y parece que hubiese en el amplio sector político que hoy apoya al gobierno, que tiene gobernadores, que tiene, después de la elección del 26 de octubre, incluso un sector del macrismo bastante grande, cierto consenso en avanzar en esto. ¿Qué te parece que va a pasar en el Congreso? A ver, a mí sinceramente me preocupa que a la gente no le preocupe lo que se nos viene encima. Lo digo claramente, me preocupa que le mientan diciendo que esto es a favor de los trabajadores, me preocupa que haya dirigentes políticos, gobernadores, no tengo ningún problema, que lo estén convalidando por anticipado, diciendo esta cosa de naturalizar la necesidad de la reforma laboral. Yo creo firmemente que hay que oponerse a esta reforma laboral, que esto tiene que hacer, yo agradezco incluso que me hayan llamado, que yo pueda hablar, que haya voces, muchas que hay, sumar en todo caso mi voz para que se tome conciencia de que es muy peligroso lo que están por hacer, muy peligroso. Es cierto que nosotros una vez pudimos derogar una reforma laboral muy contraria a los trabajadores en el año 2004, el presidente Kirchner derogó la ley Banelco, pero miremos el caso de Brasil. En Brasil el gobierno de Temer hizo una reforma laboral salvaje y al día de hoy el Lula no ha podido conseguir las fuerzas necesarias como para dejarla sin efecto, a pesar de que había sido un tema de campaña. Yo creo que quiero alertar en ese sentido que va a haber que movilizarse, que va a haber que generar una campaña
de toma de conciencia que va a haber que confrontar, como ya lo está señalando la CGT. Espero que esto se concrete, ya he sacado un par de declaraciones, y que ese sea el camino para impedir, lo digo clarito, para impedir que esta reforma laboral se apruebe. Y si se llegara a aprobar, creo que habría que plantearse que un futuro gobierno popular derogue esa reforma que va en contra de los trabajadores y las trabajadoras y se pongan en marcha políticas, que las hay a favor del empleo y del trabajo en la Argentina. Porque no es que uno dice, estoy en desacuerdo con las reformas, entonces que no pase nada. No, hay cosas que hay que hacer. ¿Por qué no discutimos la jornada de trabajo que hace 100 años, pero no la discutimos, pero no para aumentarla, para disminuirla? Claro. Y aquí podríamos nombrar 10, 15 medidas que forman parte, insisto, no solamente de una ley, sino de políticas como supimos tener. Tenemos que tener un sistema de formación continua para todos los trabajadores y trabajadoras, para las nuevas realidades productivas. Tiene que haber un sistema nacional de formación continua como tienen los países desarrollados. Bueno, en fin, hay otras cosas para hacer. Carlos, hay otras cosas. Queda clarísimo. Desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Disculpen la ametralladora, pero sé que a veces hay poco tiempo y... No, para nosotros es un placer. Mira, vos creaste, bueno, el gobierno del que fuiste parte, quiero decir, crearon millones de puestos de trabajo sin flexibilizar, con convenios colectivos de trabajo, con paritarias, sin techo, digo, hay otra manera de hacer las cosas y bueno, vos sos con doble indemnización, Roberto, con doble indemnización, era caro, o sea que todo lo que dicen de que son obstáculos para crear empleo, también eso es mentira. Se crearon millones de puestos de trabajo cuando todavía estaba vigente la doble indemnización que había puesto el presidente Dualde. Uy, ¿qué pasó? Bueno, Carlos, te quiero agradecer. Abrazo grande. Abrazo enorme. El cariño de siempre. Carlos Tomada, nada más y nada menos, ministro de Trabajo de los Años Felices. Se crearon muchísimos empleos sin necesidad de flexibilizar o quitarle derecho a los trabajadores. 46 minutitos pasaron de las 8, nos vamos para Salta porque quiero saludar al ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ayur. Roberto, buen día, aquí Marco Cittadini.